Como a estas alturas ya sabréis, habría que diferenciar entre lo que es un signo y lo que es un síntoma. La palabra ojo rojo hace referencia a un signo que visualizamos en el ojo del paciente. Sin embargo, ahora vamos a clasificar las pérdidas de visión en función de un síntoma. La pérdida visual es uno de los síntomas principales en oftalmología. Obviamente, las causas que causan pérdida de visión son innumerables, pero vamos a intentar sistematizar y clasificar puntos básicos, ¿de acuerdo?, que vosotros debéis conocer para tener unas mínimas nociones de pérdida de visión en oftalmología. Bueno, como hemos comentado ya varias veces, hay que tener unas breves nociones de anatomía para conocer la función, es decir, siempre hay una correlación entre anátomo y fisiología ocular. Entonces, sistematizamos la anatomía ocular en el segmento anterior, de acuerdo, que está constituido fundamentalmente por dos lentes. La lente principal es la córnea, remedaba una lente de contacto, es la estructura más parecida a una lente de contacto, y otra lente que se denomina cristalino, que podéis ver aquí. Esta lente es la que se opacifica y da lugar a la catarata. Otras estructuras del segmento anterior, además de la córnea y el cristalino, son la esclerótica, que se encuentra aquí, es la parte blanca del ojo que da consistencia, está en la parte anterior pero recubre toda la parte posterior también del ojo, y encima de esta esclerótica había recubriendo una membrana más transparente, tanto aquí arriba como aquí abajo, que se denominaba conjuntiva, y era lo que daba lugar, cuando se inflamaba, a las clásicas conjuntivitis, que también se asocian a hiperemia, es decir, a ojo rojo, que vimos en la sesión anterior. Entonces, las estructuras del segmento anterior son la córnea, que acordaros también que es una lente transparente que tiene alrededor de unas 40-50 dioptrías en el ojo humano, es decir, es como si lleváramos una gafa permanente de 45 dioptrías delante de nuestro globo ocular. Y el cristalino, por el contrario, en condiciones habituales, depende también de cada paciente, pues tiene una potencia un poco menor, entre unas 15 o 20 dioptrías. Pero si tenemos, por ejemplo, pacientes muy miopes, pues puede tener la potencia del cristalino ser más bajita y ser en torno a 4 o 5 dioptrías. Entonces, tenemos la córnea, tenemos el cristalino, tenemos la esclerótica, la conjuntiva que está revistiendo la esclerótica por encima y también reviste lo que es la parte interna de los párpados. Y luego teníamos dos compartimentos en el ojo, lo que es la cámara anterior, que la estoy delimitando ahora mismo aquí, es esta zona azul, que está rellena sobre todo de humor acuoso, y la cámara posterior, que es esto de aquí, que está rellena de humor vítreo. Pues bien, las estructuras del segmento anterior son la córnea, el cristalino, la esclerótica, luego también este diafragma que vemos aquí, que se denomina iris, es el diafragma ocular, que lo que hace es regular la entrada y salida de luz del ojo. Es decir, cuando hay mucha luz, este diafragma se cierra, ¿de acuerdo? Es decir, la pupila es el orificio virtual que hay en torno a este iris. Esta pupila se cierra e impide que entre luz en la retina y así la protege. Por el contrario, en situaciones de poca iluminación, pues esta pupila se dilata, ¿de acuerdo?, y permite la mayor entrada de luz. Conforme envejecemos, la pupila se va haciendo más pequeña. Sujetos que tienen alrededor de 20 o 30 años tienen una pupila bastante grande. A medida que pasa la edad, 40, 50, 60, pues esta pupila disminuye de diámetro. Y estas son las estructuras que me gustaría destacar sobre todo del segmento anterior. Sabéis que hay una capa externa formada por la esclerótica y la córnea. La siguiente capa o capa media está constituida por esta zona de color rosado, que está constituida por el iris. A continuación del iris vemos los procesos ciliares, que acordaros que aquí es donde se sintetiza el humor acuoso. A continuación de los procesos ciliares nos encontramos con esta capa roja que se denomina coroides. La coroides es la capa vascular del ojo y se encarga sobre todo fundamentalmente de nutrir la retina. Entonces la capa media o túnica media del ojo está conformada, o uvea, también se le denomina, está formada por el iris, los procesos ciliares y la coroides. Por el contrario, la capa más interna del ojo se denomina retina, es esta parte amarillenta, que es la capa nerviosa. Está constituida sobre todo por neuronas y algunas neuronas modificadas más específicas que se denominaban fotorreceptores, que son principalmente los conos y los bastones, que son los que se encargan de captar la luz. Estoy haciendo, para los que se incorporáis ahora más tarde, un breve repaso anatómico-fisiológico para luego explicar las causas de pérdida visual. Y no nos viene mal a todos pues volver a repasar la anatomía del ojo. Este es el segmento anterior.
fundamentalmente constituido por la esclera, la córnea y conjuntiva, el cristalino, el iris, procesos ciliares, donde se sintetizaba el humor acuoso. El humor acuoso se sintetiza en los procesos ciliares y se va acumulando en lo que es la cámara anterior del ojo. Es importante esto porque esto es lo que va a controlar la presión intraocular, es decir, la presión que hay dentro del ojo. Esta presión intraocular no tiene nada que ver con la presión arterial del cuerpo humano. La tensión arterial puede estar elevada, sin embargo, la presión ocular no estarlo. Esta presión ocular es importante porque luego, como hablaremos más tarde, hay una causa muy importante de ceguera que es el glaucoma, es decir, la hipertensión ocular, es decir, es una neuropatía. ¿Qué es el glaucoma? Pues es una neuropatía óptica, es decir, una lesión del nervio óptico, ¿de acuerdo? Una neuropatía óptica como consecuencia de que la presión intraocular se eleva. Esta presión intraocular va ejerciendo aquí vectorialmente una presión constante que va lesionando la cabeza del nervio óptico, es decir, las neuronas que conforman el nervio óptico, y esa presión constante va dañándolo de manera irreversible, porque acordaros que son neuronas, y provoca lo que se denomina neuropatía óptica asociada a la hipertensión ocular. Que como luego explicaré más adelante, tenéis que saber que hay dos tipos de glaucoma, el glaucoma crónico, ¿de acuerdo? Que es la denominada ceguera silenciosa. Este glaucoma crónico es el que a lo largo de años va lesionando esta cabeza del nervio óptico y va produciendo una ceguera irreversible. Por el contrario, y es como consecuencia de una subida progresiva y continua de la presión intraocular. Por el otro lado está el glaucoma agudo, que es una subida brusca de la presión ocular, que provoca también una lesión aguda del nervio óptico y que, sin embargo, no es una ceguera silenciosa, sino es una ceguera muy anunciada porque provoca gran dolor en el paciente. Dolor, náuseas, vómitos, y el paciente acude a urgencias con una pérdida súbita, brusca, unilateral y aguda de presión. Es el glaucoma agudo, que no hay que confundirlo con el glaucoma crónico, en el cual hay una pérdida progresiva tanto de la visión como del campo visual. Esto es un poco un breve resumen del segmento anterior. El segmento posterior del ojo, que es la parte de detrás, obviamente, se encuentra constituida por la capa nerviosa, que es esta que veis en amarillo, la retina, es la capa nerviosa, son neuronas modificadas, son neuronas, es la parte del sistema nervioso central, la retina, que está expuesta al exterior, porque hay un aparato que se denomina oftalmoscopio, que nos permite hacer incidir una luz en la pupila del paciente y poder visualizar la retina mediante un oftalmoscopio, ¿de acuerdo? Por tanto, la retina es la parte del sistema nervioso central que no necesitamos hacer una biopsia para verla. Está expuesta ya si utilizamos un instrumento que se denomina oftalmoscopio, que sirve para explorar la retina. La parte más interna se denomina retina, que está aquí en amarillo. La retina está formada por muchas capas, unas 10 capas, que obviamente no os voy a hacer aprender todas las capas de la retina, porque no es motivo de esta clase, pero sí conocer que hay tres tipos de neuronas que se enlazan verticalmente en la retina, que son los fotorreceptores, principalmente conos y bastones, las células bipolares y luego las células ganglionares. Pues bien, los axones de las células ganglionares de la retina se unen todos y forman el nervio óptico o segundo par craneal. Entonces, el segmento posterior se encuentra constituido por la retina, nervio óptico, la capa vascular de la retina, que se denomina coroides, también conforma el segmento posterior. Pues bien, explicadas estas nociones de anatomofisiología, vamos a continuar con las causas fundamentales de pérdida de agudeza visual y cuál es el diagnóstico diferencial. Bueno, la agudeza visual, lo primero que hay que hacer es comprobar si es una pérdida de los dos ojos, es decir, es una pérdida bilateral de los dos ojos a la vez, o es una pérdida de agudeza visual unilateral, es decir, de uno de los dos ojos. Generalmente, las pérdidas unilaterales suelen ser más agudas, mientras que las pérdidas bilaterales de agudeza visual, es decir, de los dos ojos a la vez, pueden ser de dos maneras, agudas o crónicas. Las agudas son pérdidas repentinas, prácticamente en minutos o en horas, y cuando hablamos de subagudas o crónicas, subagudas nos referimos a horas, días, y a las crónicas durante semanas, incluso años. La pérdida de agudeza visual de ambos ojos a la vez o bilateral puede ser aguda, que se instaura en un solo ojo de manera brusca, en minutos, horas, o subaguda o crónica. Asimismo, la aguda puede ser
indolora, es decir, sin dolor en el ojo del paciente y sin dolor en la cabeza ni en el ojo tampoco, asociada o no a signos inflamatorios oculares. La aguda, indolora, una vez hemos realizado todas las pruebas de laboratorio o de imagen pertinentes, es decir, si el paciente tiene una pérdida de agudeza visual bilateral de los dos ojos a la vez, que no le duele, y todas las pruebas de diagnóstico y de exploración de imagen y de laboratorio son normales, es decir, lo que se denomina un diagnóstico por exclusión, hablamos de una simulación, es decir, el paciente puede simular que ha perdido visión. Ojo, al hacer el diagnóstico por simulación hay que descartar toda la patología orgánica. Es típicamente clásico que hay una pérdida. Los simuladores suelen ser generalmente niños en torno a 10-15 años. Ese es un patrón típico de paciente simulador, sobre todo para llamar la atención. Una pérdida de agudeza visual bilateral aguda indolora, cuando hay una patología asociada a esa pérdida de visión, generalmente suele asociarse a una enfermedad del sistema nervioso central, bien por un tumor que está comprimiendo el quiasma o los dos nervios ópticos que pueden provocar una pérdida súbita de agudeza visual bilateral. Si bien se asocia esta pérdida aguda a signos inflamatorios, pues puede ser, como los signos inflamatorios clásicos son el dolor, el tumor o hinchazón y el enrojecimiento. Pues bien, cuando hablamos de pérdidas agudas bilaterales con signos de inflamación, pueden ser debidos a una queratitis, es decir, acordaros que era la inflamación de la córnea, queratitis. La córnea era una de las partes más inervadas del cuerpo, produce un intenso dolor cuando hay una inflamación o una úlcera en la córnea, o bien una inflamación de la úvea. La úvea, como os he comentado anteriormente, es la túnica media del ojo y estaba constituida fundamentalmente por el iris, los procesos ciliares y la coroides. Pues bien, una pérdida aguda bilateral con signos inflamatorios podría ser generalmente una queratitis o una uveitis. Si hablamos de una pérdida de agudeza visual bilateral, más subaguda o crónica, es decir, que se instaura en horas, semanas, años, hay que valorar si esta pérdida bilateral es simultánea, es decir, de los dos ojos a la vez. De repente el paciente se queda ciego o pierde visión de los dos ojos a la vez, al mismo tiempo, tanto el derecho como el izquierdo, o bien consecutiva, es decir, primero pierde visión de un ojo y posteriormente, conforme pasa el tiempo, o bien en horas, semanas, o ya más prolongado en el tiempo, en meses, pierde ya visión del segundo ojo. Es decir, es una pérdida crónica consecutiva. La simultánea, generalmente, lo que hay que descartar es ver si mejora con defecto de refracción. Es decir, ver si el paciente mejora con gafa. Lo habitual es que sea pues, la típica persona que o es miope o hipermétrope o astígmata, es lo que se denominan los defectos de refracción más característicos, y no se ha dado cuenta. Entonces, este paciente se le hace una gafa, vemos que mejora con gafa, con el cristal o con la lente de contacto y ya no necesita más. Como os comenté en alguna clase anterior, hay lo que se denomina un estenopeico o un agujero estenopeico. El agujero estenopeico no es simplemente más que un instrumento con un orificio central que aplicamos al paciente cuando vamos a tomarle la agudeza visual y le hacemos mirar a través de ese orificio, porque ese orificio lo que hace es focalizar los rayos que penetran en el ojo en la mácula, que es la zona de máxima visión de la retina. Esto hace que si un paciente mejora con agujero estenopeico, significa que tiene un defecto de refracción, es decir, que no tiene una patología, por ejemplo, en el polo posterior.